Hola, soy Ana Rebeldes Gamboa. En este video te presento más ejemplos del cálculo de derivadas de algunas funciones, ya funciones compuestas, donde utilizaremos fórmulas con la regla de la cadena. Vamos a hacerlo por medio de ejemplos nuevamente. Vamos a derivar cada una de las funciones que presentemos. Como ejemplo número 1, tenemos y igual a logaritmo natural aplicado a la función seno de x. ¿Qué fórmula vamos a aplicar? Observamos nuestro formulario y existe una fórmula que dice derivada del logaritmo natural de x cuando es solo x es 1 entre x. ¿Cuál es el cambio cuando hay logaritmo o cuando existe ya no logaritmo solo de x, sino de una función u que obviamente depende de x? Bueno, pues la regla sigue siendo la misma, 1 sobre u, solo que la regla de la cadena nos indica que agreguemos multiplicando la derivada de u. En este caso, la función seno está en el lugar de mi función. Entonces la derivada sería 1 sobre u, 1 sobre seno de x, por la derivada, dice la regla de la cadena, de la función seno de x. Entonces observamos que, de acuerdo a nuestras fórmulas, la derivada de seno de x es coseno de x, y hemos terminado de derivar. Únicamente le damos una forma más apropiada a nuestro resultado, haciendo la multiplicación de fracciones, que se multiplica numerador por numerador. 1 por coseno es coseno de x entre seno por 1, seno de x. Y este sería el resultado para la derivada de esa función. Si consideramos o tenemos en cuenta las fórmulas para identidades de funciones trigonométricas, si es que las conoces, no, pues te comento, las identidades trigonométricas son un conjunto de propiedades que cumplen las funciones trigonométricas. Una de ellas dice que coseno de cualquier ángulo entre seno del mismo ángulo, eso sí, eso es cotangente de ese ángulo. Entonces aquí podríamos decir que nuestra y' es cotangente de x y sería un resultado igualmente correcto. Si desconocemos las identidades, pues bueno, este es un resultado igualmente aceptado, igualmente correcto, pero también podríamos dejar este otro que, digamos, tiene un plus. Bueno, hasta ahí con ese ejemplo. Veamos más ejemplos. ¿Qué pasa si yo quiero derivar la función y igual a, ahora fíjate, algo un poquito más elaborado, x al cuadrado por e a la x? Bueno, pues la regla de, nuevamente, derivada de logaritmo de una función es 1 entre la función por la derivada de la función. Aplicándolo aquí, pues tendríamos y' es 1 entre mi función. La función ahora es x al cuadrado e a la x por la derivada de x al cuadrado por e a la x. Bueno, pues entonces ahora nuestro trabajo es obtener esta derivada de x al cuadrado por e a la x. Dado que aquí tenemos un producto, pues entonces aplicamos ahora la regla de derivada de una función por otra función. ¿Qué dice esta regla? La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Lo aplicamos aquí. Primera función, x al cuadrado, por la derivada de la segunda, que sería la derivada de e a la x, más la segunda función, que es e a la x, por la derivada de x al cuadrado. Y cerramos nuestro paréntesis que va aquí hasta acá. Tengo ahí pendientes dos derivadas, entonces es 1 sobre x al cuadrado por e a la x por x al cuadrado, derivada de e a la x es e a la x, más e a la x por la derivada de x al cuadrado, que aplicamos la fórmula de derivada de x a la n, es bajamos la potencia n por x a la potencia n menos 1. De tal manera que aquí me quedaría 2 por x a la 2 menos 1. 2 menos 1 es 1, queda aquí una potencia 1. Generalmente cuando la potencia es 1, pues ya no se escribe. Y entonces, bueno, podemos aquí cerrar nuestro paréntesis. Puedo poner un paréntesis cuadrado para enfatizar de dónde a dónde la multiplicación. Multiplicando, yo puedo escribir esto como x al cuadrado por e a la x más 2x por e a la x. Todo entre x al cuadrado por e a la x. Quiero usar un poquito más de álgebra, yo puedo separar al cuadrado por e a la x entre x al cuadrado por x, es decir,
Separo cada numerador entre mi denominador y 2x por e a la x entre x al cuadrado por e a la x. Y en estas expresiones simplifico lo que sea posible simplificar. Aquí si observo x al cuadrado, e a la x entre x al cuadrado y e a la x, eso es 1, más y e a la x se elimina con una e a la x y una x del numerador se elimina con una x del denominador, de tal manera que me queda 2 entre x. Si yo obtengo este resultado, ¿es correcto? Es correcto. Si yo obtengo esta simplificación, es obviamente e igualmente correcta, solo que, otra vez, ese resultado tiene un plus. Otro ejemplo más. Vamos a resolver, por ejemplo, la derivada de, ahora es secante de 1 más x al cuadrado. Bueno, las fórmulas. ¿Qué fórmula voy a aplicar? Debo de observar qué fórmula o qué función está incluida en la función que debo de derivar. Y observar dentro de mis fórmulas a cuál se parece, cuál tiene más o menos esa misma estructura. Hay una que dice que derivada de secante de x es secante de x por tangente de x. Pero esta se aplica cuando es secante exclusivamente y solamente de x, de la variable respecto a la cual estoy derivando. ¿Qué pasa si en lugar de secante de x tengo secante de una función? Bueno, aplica exactamente lo mismo, secante de la función por tangente de la función, y la regla de la cadena nos indica que agreguemos multiplicando la derivada de la función. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, ¿quién está en lugar de mi función? Bueno, pues la u sería este 1 más x al cuadrado, de tal manera que mi y' sería, viendo esta fórmula, ¿verdad? Pues sería secante de u, que es 1 más x al cuadrado, por tangente de u, que es 1 más x al cuadrado, por la derivada de u, que es 1 más x al cuadrado. Ok, derivamos y me va a quedar secante de 1 más x al cuadrado por tangente de 1 más x al cuadrado por la derivada de 1 más x al cuadrado. Digamos que aquí pongo un paréntesis cuadrado para señalar desde dónde hasta dónde es la multiplicación. Derivada de 1 es una constante, es 0, más derivada de x al cuadrado, lo acabamos de decir, baja el 2, por x a la 2 menos 1 es x a la 1, la potencia 1 no se escribe. Lo pudiera dejar así, pero no es grato dejar este 0 aquí sumando, porque finalmente pues se eliminaría, o puedo no escribirlo ya que es un 0 que está sumando. Y comúnmente cuando tenemos multiplicaciones entre funciones de estas, sean las trigonométricas, logarítmicas o exponenciales, que son del grupo o conjunto de las funciones trascendentes, y esta otra función como el 2x, que cae dentro del grupo de las funciones algebraicas, generalmente escribo primero la parte algebraica, que sería 2x, por secante de 1 más x al cuadrado, por tangente de 1 más x al cuadrado. Y ese sería mi resultado, ahora sí, escrito de una manera más apropiada. Veamos algunos ejemplos más. Espero vayan quedando claros los ejemplos. De otra manera, puedes mandarme un mensaje y responderé tus preguntas. Puedes poner un comentario en el video y yo puedo verlo ahí, o puedes ponerlo en el foro de nuestro curso, en el foro de dudas de nuestro curso. Vamos con un ejemplo número 4. Por ejemplo, queremos derivar y igual a e a la coseno de x más coseno de e a la x. Y estas funciones son como que parecidas, pudiera uno pensar. E a la coseno, coseno de e a la x, pues solo son parecidas, pero no lo son. Porque para esta primera parte, pues ¿qué forma tiene? Pues es una función e elevado a la algo. Si fuera solo e a la x, la derivada es simplemente e a la x. Pero, dado que tenemos e elevado a una función, su derivada es e elevado a esa función, y la regla de la cadena nos dice agreguemos la derivada de la función. La otra parte, déjame señalártela con otro color. Aquí, esta otra parte, ¿qué forma tiene? Pues es un coseno de algo. Si fuera solamente coseno de x, derivada de coseno es menos seno de x. Pero si tenemos derivada de coseno de una función es menos seno de la función, y la regla de la cadena nos indica multiplica por la derivada de la función. Entonces vamos a aplicar ambas fórmulas, ¿vale? Y' sería
Aplicando la primera fórmula, la del exponencial, sería e a la u, e a la coseno de x, por la derivada de u, es decir, de coseno de x. Y hasta ahí va esa parte. Más, ahora derivamos coseno de e a la x. De acuerdo a la fórmula, derivada de coseno de una función es menos seno de exactamente la misma función por la derivada de la función. Y cerramos este otro paréntesis. Hacemos las operaciones, quedaría e a la coseno de x, derivada de coseno es menos seno de x, más con este menos de aquí me da menos seno de e a la x por derivada de e a la x, que es e a la x. Ok, ya terminé de derivar, solo voy a reescribirlo de mejor manera. Mira, por ejemplo, aquí, si yo lo dejo de esta manera, donde está la función seno, alguien pudiera creer que es seno de e a la x por e a la x, que la otra exponencial está dentro de función seno. Entonces, para evitar esas confusiones, pues yo recomendaría escribirlo como más con menos, al inicio un menos. Aquí sí, tal vez usar paréntesis. Yo puedo escribirlo e a la coseno de x, seno de x, y aquí es un menos, e a la x, seno de e a la x. Aquí ya no necesitaría ponerle paréntesis, o puedo enfatizar así de esta manera, que es seno de e a la x, o puedo escribirlo de diferentes maneras. Nada más hay que cuidar que sea bien claro de dónde a dónde aplicamos las funciones. Esta también la puedo escribir, por ejemplo, como seno de e a la x, poner aquí un paréntesis, ¿verdad? Por e a la x. Me parece más apropiada esta forma, pero cualquiera de ellas es igualmente correcta. Bueno, y por último, en este video vamos a calcular una derivada más. Esta función es interesante. Se ve algo complicada. Seno de raíz de x, pero no solo seno de raíz de x, es raíz de seno de raíz de x. Entonces está como bastante anidada. Antes, recuerda, cuando tengamos que derivar una expresión que tenga raíces, las raíces se convierten en potencias para poder derivarlas. Entonces esto sería seno de raíz de x en lugar de raíz de x. Si recuerdas, ya lo vimos por ahí anteriormente, esto es x a la 1 medio, y todo esto está dentro del símbolo de raíz, entonces está todo a la 1 medio. ¿Qué forma tiene ahora mi función? Bueno, pues ahora mi función tiene la forma algo elevado a la 1 medio. ¿Qué fórmula de derivada voy a aplicar? Derivada de u a la n. ¿Ok? ¿De quién sería? N por u a la n menos 1 por la derivada de u. Vámonos con calma, ¿sí? Paso a paso, escribiendo las fórmulas que estamos usando en cada ocasión. Es una u a la 1 medio. Entonces, bajo el 1 medio por la u es seno de x a la 1 medio a la 1 medio menos 1. Si necesito escribirlo, todavía ahí lo escribo. Si ya quiero poner el resultado de 1 medio menos 1, también lo puedo hacer. Es al gusto del estudiante. Entonces es 1 medio por seno de u, o por u a la 1 medio menos 1 por la derivada de ¿quién? De lo de adentro de la potencia de u, de seno de x a la 1 medio. Ok, ahora voy a ocuparme de resolver esta resta y avanzarle a esta derivada. Entonces sería 1 medio por seno de x a la 1 medio, todo elevado a la 1 medio menos 1, que su resultado es menos 1 medio, por la derivada de seno de x a la 1 medio. Ok, ¿qué forma tiene lo que voy a derivar? Pues es una seno de una función. ¿Cómo es la derivada de seno de una función? Puedes observar tu formulario, coseno de u por la derivada de u. Entonces, aplicándolo aquí, sería coseno de x a la 1 medio, es coseno de u, voy aquí, por la derivada de mi u, es decir, de la función a la que le estoy aplicando el coseno, que en este caso sería x a la 1 medio. Me resta únicamente derivar aquí. Okay. ¿Cómo me va quedando? Bueno, hay que tener cuidado, no omitir ningún paréntesis, es seno de x. Ojo, aquí la que está elevado es la x a la 1 medio, todo esto a la menos 1 medio, por coseno. A veces es mejor exagerar en el uso del paréntesis, coseno de x a la 1 medio. Ahora sí, por la derivada de x a la 1 medio.
¿Qué fórmula vamos a aplicar aquí? La derivada, ahora sí, de x elevado a una potencia, solamente x, porque solo tengo x. ¿Cuál es su derivada? N por x a la n menos 1. Si siguiéramos la regla de la cadena, aquí seguiría por la derivada de x, pero esta derivada de x es 1, entonces pues es prácticamente la misma. Porque cuando es solo x, lo que agrega la regla de la cadena sería la derivada del 1, de la x, perdón, que es 1. Ok, derivada de x a la 1 medio. El 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Ya antes habíamos dicho que 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Lo pongo en el último resultado. Y luego voy a tratar de aclarar o de limpiar esa función. Seno de x a la 1 medio, todo esto a la menos 1 medio, por coseno de x a la 1 medio, por 1 medio de x a la menos 1 medio. Aquí hemos terminado de derivar, ya no tengo derivadas pendientes, ya no tengo operaciones pendientes, solo puedo mejorar un poco la escritura. Por ejemplo, como pues estas potencias negativas, recordemos que yo las puedo mandar al denominador, considerando que cuando yo tengo 1 entre x a la algo, eso yo lo puedo escribir como x a la menos algo. Puedo usar esa propiedad en el otro sentido, es decir, cuando yo tenga una expresión elevada a una potencia negativa, la puedo mandar al denominador con la misma potencia, pero positiva. Entonces aquí me puede quedar 1 sobre 2, seno de x a la 1 medio, todo a la 1 medio. Por coseno de x a la 1 medio, pues ese coseno lo puedo mandar aquí arriba al numerador, sobre 1, ¿verdad? Coseno de x a la 1 medio. ¿Verdad que todo esto está dentro de una potencia 1 medio? Por aquí omití un paréntesis. Por 1 medio, este 1 medio se puede multiplicar con este 1 medio de acá. Entonces, 2 por 2 me queda 4. El 1, pues es coseno de x a la 1 medio por 1, pues me sigue quedando coseno de x a la 1 medio. Voy a borrar este 1 de aquí. Cargo mi línea de división. Voy aquí, x a la menos 1 medio, pues lo bajo aplicando la misma propiedad que mencionamos antes. Queda x a la 1 medio. Lo puedo dejar así o puedo escribir también estas potencias 1 medio como raíces, ya es a gusto del lector. Ahí ya sería una respuesta aceptable, una respuesta correcta, igual que la anterior, pues, pero entre más compacta o más clara dejemos nuestra función, el resultado será siempre mejor. Bueno, pues hasta ahí dejamos este video, espero haya quedado claro y de otra forma, pues espero tus comentarios y sugerencias. Hasta luego y gracias.